Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Hernández Serra y el día de hoy les quiero presentar lo que es este libro que se llama El Cártel Negro de Ana Lilia Pérez. Para mí un libro muy interesante y que está, pues, es una lectura obligada ahora que estamos viendo todo esto del huachicoleo. Y realmente toma puntos que son parte de la agenda que está teniendo Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que hago referencia a este libro. Y pues es pues muy similar todo lo que se representa aquí con lo que está sucediendo actualmente. Tal parece que está coreografiado, tal cual como van dándose los datos, cómo van sucediendo las cosas de ese tema que yo creo que es algo muy importante, que es pues el robo de hidrocarburos a todos los niveles. Se habla de complicidad, se habla de pues una mafia que le llaman el cártel negro, que en sí pues va retomando pues diferentes dimensiones conforme va pasando el tiempo, hasta el grado de que se vuelve insostenible para el aparato gubernamental, insostenible para los ciudadanos, insostenible para la industria, que es el petróleo mexicano Pemex, y que hoy vemos en sus últimos puntos, o en el punto más álgido de este fenómeno, que es el robo de hidrocarburos. Bueno, esta Ana Lilia Pérez pues nos platica un poco sobre lo que es su investigación, que a raíz de ella escribir algo en el 2010 que se llamaba Camisas Azules, Manos Negras, se da cuenta de que los políticos traían algo entre manos, lo que le llaman lo que le llama también a Andrés Manuel López Obrador, pues los ladrones de cuello blanco. Este negocio de los de cuello blanco pues son los altos directivos de la paraestatal y de otras empresas y de otras industrias, porque esto no se queda solamente en México, sino que también da a entender de que son negocios internacionales. Sabemos que Pemex es la paraestatal más grande de México, la industria más fuerte, que da un 40% del Producto Interno Bruto. Y sabemos también aquí de entender de todos los negocios que se van dando a raíz de esto. Si quieren, vamos a ver un poco de esta entrevista que le hicieron en Índigo, para darnos una idea de qué es lo que más o menos nos explica esta periodista Ana Lilia Pérez. Cuando investigaba los temas que me llevaron a la realización del libro Camisas Azules, Manos Negras, que se publicó en febrero de 2010, había yo reunido un conjunto de informaciones que me hablaban de otro tipo de corrupción en petróleos mexicanos, que no era tampoco nueva, pero había muchos focos rojos de la manera en la que estas formas de corrupción que te describiré más adelante estaban creando el clima idóneo para que la mafia penetrara las estructuras de la industria petrolera, que es la industria más importante del país y es la empresa número 11 en su rubro a nivel mundial, lo cual por supuesto hace muy atractiva esta empresa a los intereses de cualquiera. Y ese cualquiera pueden ser lo mismo empresas inversionistas, empresas contratistas, pero también aquellas empresas creadas a partir de el blanqueo o que se usan para el blanqueo de capitales, por ejemplo.
Me encuentro yo con distintos hechos de corrupción que hablaban de la manera en la que se construía o se operaba, por ejemplo, la sustracción de hidrocarburos en la paraestatal. Me llevó a una generalidad toda esta información que había encontrado, y que era que los negocios de cuello blanco, los negocios como la adjudicación de contratos a transnacionales, los grandes sobornos, el desvío de recursos a un gran nivel, los acuerdos con compañías extranjeras para darles privilegios, como es en la venta de hidrocarburos, como es en la adjudicación de contratos para obra muy grande, pues esos grandes negocios, que yo los llamaría como los delitos de cuello blanco, que se hacen desde una oficina, se operan en restaurantes de lujo, se acuerdan incluso en el extranjero, es un negocio de los altos directivos. Por eso le llamo de cuello blanco, donde la manera de ensuciarse las manos no es literal como el meter las manos al petróleo, es de otra forma, es firmando un contrato, es operando para beneficiar a tal o cual empresa. Pero hay otro tipo de corrupción, y es desde la ordeña de hidrocarburos, desde la operación del mercado negro de combustibles, y que esto incluye a todo tipo de combustibles. Incluso no solo a los combustibles que está produciendo la industria petrolera mexicana, sino los que se traen del extranjero para dar cobertura al mercado nacional, como es el caso de las gasolinas. Bueno, aquí vemos cómo ella nos explica, pues que realmente sí es un poquito más profundo de lo que nos imaginábamos los mexicanos, esto del huachicoleo. O sea, no son simples campesinos que agarran y roban gasolina de un ducto, sino que está involucrado pues los grandes contratos de las grandes transnacionales, y incluso pues nos explica cómo se va dando este robo, ¿no? del combustible. No solamente el huachicol, que realmente para estos casos es el menor de los males. Existe pues aquí evidencia de cómo sistemáticamente fue robándose el recurso petrolero, o lo que es ya el término, ya llámese crudo, aceite, gasolinas, etcétera, etcétera, se fueron robando de la paraestatal. Este libro tiene un objetivo claro, y que es el que los mexicanos sepan qué está pasando con su industria, y sobre todo que tengan claridad sobre la responsabilidad del gobierno en estos hechos. El silencio oficial de los funcionarios de Pemex fue roto por el trabajo del periodista. Y bueno, espero que este libro sirva para mejorar la grave situación que hay en la industria más importante de México, porque lo que está en juego es el patrimonio de toda una nación. Cuando yo estoy hablando del cártel negro, no estoy hablando de un grupo en particular o de un área de negocios en particular. Estoy hablando de una gran estructura que involucra de manera general a trabajadores de petróleos mexicanos, a auditores incluso, a funcionarios aduanales, a policías de distintos niveles, a ordeñadores, a tapineros, que son los que ordeñan pero con las tomas más sofisticadas, a huachicoleros, que son los que ordeñan más de manera hormiga, a industriales, a altos funcionarios, en toda esta gran maraña de corrupción. Muchos de ellos alineados a la mafia, en este pago de cuotas,
en este dejar hacer el negocio. Y bueno, lo que sí podríamos aseverar es que estas estructuras de corrupción han vulnerado dramáticamente a la principal empresa del país. No podría permitirse un solo caso. Estamos hablando de una empresa que controla el Estado. No podría permitirse que un comando tomara un pozo. Eso sería inadmisible. Sin embargo, cuando callas frente a estos hechos, eres también cómplice. Lo que está documentando el libro, lo que está acreditando y en donde pone la huella es en la responsabilidad oficial frente a esta maraña de corrupción que hoy en día tienen en jaque a la industria petrolera. De manera aislada se han escuchado declaraciones de algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos, como el de Exploración y Producción, por ejemplo, que ha comentado que tienen una competencia real para Pemex y que es la mafia. Pero ¿qué están haciendo para evitarlo? ¿Qué hicieron? El libro documenta que frente a estos hechos de corrupción lo único que hubo fue el silencio, y yo insisto mucho en eso porque si creció tanto el problema fue por ese silencio cómplice. Todos se lavan las manos frente a hechos muy lamentables, y no solamente estamos hablando en términos económicos, estamos hablando de la integridad de trabajadores minada por completo, a tal punto de encontrarse en la disyuntiva de resguardar su vida o acudir a su trabajo. Hay casos muy dramáticos que se documentan en el libro de trabajadores sometidos a laborar en estas condiciones y que después desaparecieron, ¿no? Hay un espacio donde se hace eco al dolor de las familias que han perdido a algún familiar en las áreas petroleras frente a la indolencia oficial que hay en estos casos. Y yo creo que aquí se reproduce un poco lo que ha ocurrido con la clase política o con los altos funcionarios en este país, que resguardados en oficinas prácticamente blindadas son indolentes a la inseguridad que priva en el país, al dolor, al miedo que tiene la gente de vivir en México, al miedo que tienen los trabajadores de tener que ir a revisar una zona petrolera, ese miedo a que los maten, a que los secuestren, en el mejor de los casos. Ha habido un silencio cómplice porque los altos directivos de Pemex están blindados en sus oficinas, están resguardados por todos esos organismos de seguridad nacional que debían estar cuidando a la industria petrolera, en lugar de estarle cuidando las espaldas a esos funcionarios indolentes. Bueno, en esta parte de la entrevista que se le hace a Ana Lilia Pérez, nos comenta pues de quién forma, ¿no? Sabemos la estructura de Pemex es una estructura grandísima, si es una de las industrias más grandes del país, por ende es una industria que tiene pues una cadena de mando más amplia. Y pues siempre se trabajó con un secretismo al interior de Pemex, resguardándolo como algo de seguridad nacional. No daban información correcta, no daban información adecuada, algo con lo que también batalló esta periodista. ¿Quiénes son? Bueno, dice, trabajadores, auditores, policía, ordeñadores,
tapineros, huachicoleros. O sea, los trabajadores pues sabemos que son todos los que pertenecían al sindicato de Pemex, los de planta, los eventuales, la gente transitoria. Todos ellos estaban en complicidad con esta, o forman parte de esta mafia o este cartel negro. Los auditores, pues lógicamente que siendo pues una paraestatal como la que conocemos, Pemex, pues tiene una gran cadena de seguridad, no sé, una cadena de mando, una cadena de órdenes, y para todo esto pues hay un montón de papeleo, chequeo, revisión, etcétera, de varias secretarías, inclusive auditorías externas e internas dentro de la paraestatal. Dicen que también ellos estaban en complicidad con la paraestatal. Policías, bueno, entendemos policías como seguridad. Pemex tiene a su interior un grupo de seguridad que pertenece a Pemex, que pertenece a la Secretaría, que por cuestiones también de ellos de seguridad de Pemex, pues corrieron al ejército en este periodo. Creo que entre Salinas de Gortari, Cedillo, sale el ejército de Pemex y entra pues la policía de Pemex, que básicamente son exmilitares. Algunos exmilitares que hoy en día pues están siendo juzgados por ser parte también o cómplices de este entramado que es el cártel negro. Los ordeñadores. Bueno, ella nos habla de casos de gente que llegaba a Pemex a extraer gasolina de líneas que ya estaban específicamente para ordeñar, pues ya sea los contenedores de gasolina, los barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya había líneas directas, inclusive dentro de las refinerías, inclusive ya se pueden documentar casos de tuberías que fueron creadas explícitamente para ordeñar estos pues hidrocarburos. Entonces estos también son otros cómplices, ¿no? Los ordeñadores, quienes están extrayendo pues la gasolina. Pueden ser desde piperos, pueden ser inclusive pues buques, barcos, etcétera. Hay gente que está ordeñando Pemex. Los tapineros, que dice que son gente que es muy especializada, es gente que inclusive pues trabajó en la industria petrolera, gente que se dedicó a la extracción, que se dedicó a los ductos de Pemex, que conoce perfectamente las instalaciones, que conoce perfectamente por dónde pasan los ductos, cómo funciona la presión, cómo instalar una válvula de presión, cómo sacar el hidrocarburo. Esos que eran más especializados, que también formaron parte de este cártel negro. Y los guachicoleros, que son los más mencionados, ¿no? ¿Quién es el guachicolero? ¿Quién es el guachicolero? Que es el que te vende por bidones, o que te está sacando la gasolina de manera clandestina. O sea, es el robo más hormiga dentro de esto, que también incluye mucho de la población campesina. O sea, porque también dicen que los campesinos son los que protegían a estos los que protegen a estos guachicoleros, a los cuales tanto referencia hace Andrés Manuel López Obrador, que les pide ayuda, es el pueblo bueno, ¿no? Al cual se refiere Andrés Manuel López Obrador, para que le ayuden a resolver el terrible problema que implica pues el robo de hidrocarburos a Pemex. Te pondré, por ejemplo, el caso de las gasolinas, y que nos da una idea de las formas distintas de sustracción de hidrocarburos. Los barcos en los que se trae las gasolinas importadas para cubrir el mercado nacional tienen un margen de tolerancia de hasta el 10%. Estamos hablando de un mundo de gasolina ahí, en un barco. Cuando los expertos consultados comentan que ese margen de tolerancia no debía existir, porque aún con los cambios atmosféricos
que pueda haber o esta merma que ya se pueda considerar por el traslado, por el almacenamiento mismo, se habla de que no es más, puede ser una merma del 1%. Con este margen de tolerancia tan alto, se da por sentado que solamente te van a entregar el otro porcentaje. Y así se hace sistemáticamente. ¿Qué ocurre? Que en las terminales a donde llegan esos barcos ya como un sistema, llegan pipas que controlan las superintendencias a sustraer esa gasolina que representa el margen de la merma autorizada. Se lleva esa gasolina y ahí inicia un primer paso en la sustracción. Se contabiliza esa otra gasolina que ingresa y cuando se lleva a las terminales se da otro registro. Ya no es la misma, ya es menor. Y a todo esto, lo que se da a entender es que sobre la industria de petróleos mexicanos, que se habla de un servicio en donde se extraía petróleo, se compraba combustible, se llevaba a los puntos de venta, y en esos puntos de venta pues lógicamente que se daba el servicio para los últimos usuarios, que son los compradores. Todo esto era una industria, pero sobre esta industria habría otra industria que es el llamado cártel negro, la industria del robo de las gasolinas. En una terminal, cuando llegan las pipas para hacer la distribución a los compradores, es decir, a las franquicias, hay un sistema mediante el cual se permite a los choferes de las pipas que con una sola factura, que es para el cliente que debían entregar, se formen hasta en 3 ocasiones. ¿Qué significa? Que en varias terminales, por cada embarque legal se sacan 2 ilegales. Se llevan a las estaciones de gasolina que previamente han pactado estas compras, porque hay que tener muy presente que la industria paralela surte a la industria formal. No hay manera de que se venda gasolina en las calles. De pronto se da algunas ventas hormiga, pero esa industria surte a los mismos clientes de Pemex. Pues aquí nos habla precisamente de este punto en donde se refiere a que se facturaba una vez y se robaban 2 o 3 más. Esto pues lógicamente no se puede hacer sin la autorización o sin la permisibilidad de las autoridades de Pemex, que son los que conforman este llamado cártel negro. Todos los que mencionamos anteriormente, o sea, desde los piperos, los despachadores, las empresas que despachan la gasolina, y pues lógicamente que con una supervisión de la Presidencia de la República y de los altos directivos. Esta manera de robo pues yo creo que todavía se sigue implementando, o parece que es lo que quieren evitar, porque aparentemente reporta Andrés Manuel López Obrador que subió la facturación de gasolina. Dice, cerramos la llave, obligamos a las empresas a comprar la gasolina y a facturar, y mágicamente suben los números de facturación. O sea, ahora sí están pidiendo de manera congruente la gasolina y los tanques, porque digamos que ya tomó también parte el ejército y la llamada Guardia Nacional, que todavía no es oficial,
pues las instalaciones de Pemex. Bueno, vamos a seguir viendo qué más nos comenta Ana Lilia sobre este tema. Y regresamos a las gasolineras que recibieron ese producto que fue ordeñado. Las gasolineras, y esto ya es un dato oficial de la Secretaría de Economía, en promedio surten 10% menos por cada litro al consumidor. Es decir, es una escalada de sustracciones de mayor a menor nivel, que al final, pues bueno, es el consumidor el que paga los platos rotos ahí, ¿no? Y son las distintas maneras de ordeña. Anelia nos comenta cómo también las gasolineras forman parte de este cartel negro, haciendo pues el último, yo creo que golpe al consumidor, dándole el 10% menos de la gasolina. Te voy a citar una anécdota muy peculiar, que es la manera en la que se sustraen, por ejemplo, los aceites en las refinerías. Te cito el caso de Salamanca, por ejemplo. Hay una manera de huachicolear, le llaman, que es sustraer mediante mangueras de los aceites de los carros. ¿Cómo inicia este huachicoleo? Primero llega el camión que va a surtir el aceite al área de llenado. El camión, antes de ingresar a esa área de llenado, trae piedras y trae agua en el tanque. ¿Para qué se cargó con piedras y con agua? Para que pese. Cuando ingresa el chofer en el área de pesado, el vehículo va a marcar un pesaje más alto que el que tiene en realidad. Entre el área de pesado y el área de llenado, personal de Pemex descarga esas piedras y tiran esa agua. Cuando llega al área de llenado ya pesa menos. Y es ese pesaje extra el que se le va a cargar de más. Y es ese pesaje extra el que se le sustraerá en huachicoleras clandestinas. Y es ese pesaje extra que salió de una refinería oficial el que surtirá a los negocios de la localidad. De manera que no hay un estimado real de cuántos hidrocarburos de los que produce Pemex o los que se traen del extranjero están en el mercado negro. Aquí nos explican a Lilia qué es lo que pasa con las pipas, cómo es que pasa esto del huachicoleo. La toma clandestina, que todos lo saben, todos sabían que existía. Aquí se habla de la complicidad, o sea, todos sabían que existían tomas clandestinas, pero todo el mundo hacía caso omiso. Vamos a ver qué nos platica Ana Lilia sobre este punto. Te contestaré con un caso que se cita aquí, y es el de las tomas clandestinas que se instalan a 100 metros de la puerta principal de una refinería. En la puerta principal. No estamos hablamos de una toma clandestina por el carácter que se le puede dar. Pero son tomas que todos saben que existen, que están ahí. Y que bueno, los trabajadores del menor escalafón hasta los altos directivos se creen con derecho de sustraer eso. Hay un pasaje donde un chofer del sindicato, hay que considerar que la mayoría de personal sindicalizado, o los choferes de pipa son en su mayoría personal sindicalizado. Hay un pasaje donde uno de estos choferes había llenado ya su tercer pipa con la misma factura, y cuando el superintendente de la terminal llegó a reprenderlo,
él gritó públicamente que si lo corrían iba a denunciar el negocio de los hidrocarburos. El negocio que había con otros hidrocarburos que al parecer eran el negocio de los altos directivos, porque entonces lo que se le aplicó fue solo una sanción. Son estas complicidades. Hay otro dato, por ejemplo, de un trabajador que sustrajo 6 litros de gasolina y que por estos 6 litros de gasolina valorados en 36 pesos, los abogados de Pemex le entablaron una demanda que lo llevó a prisión, 4 años de prisión, y a estar inhabilitado durante 10 años. Con casos como este es como se cubre la cuota del seguimiento, de la persecución o del aplicar todo el peso de la ley contra los ordeñadores. Cuando estamos hablando con datos oficiales de que en algunas terminales hasta el 30% de los hidrocarburos que se almacenan o se producen son sustraídos. Bueno, aquí vemos lo que nos comenta Ana Lilia de las tomas que sabían que existían. Nos habla de tuberías, de ductos que están directamente conectados a estos contenedores, en donde cualquier trabajador o alto directivo se sentía pues con la libertad de poder sacar gasolina de ahí, y sin embargo pues la mayor parte de los trabajadores actuaba con total impunidad. Regreso a la pregunta tuya respecto al desconocimiento que tendrían los directivos de lo que ocurre. Por supuesto que no había desconocimiento. Te estoy hablando de registros de lo que Petróleos Mexicanos denomina incidentes, actos de vandalismo o actos de terrorismo incluso. Así lo define Petróleos Mexicanos en sus instalaciones. Logré obtener la versión pública de estos incidentes después de largos procesos de recursos de revisión que presenté ante el IFAI, que el IFAI decidió fallar a favor de la libertad de expresión y del derecho a la información, no a favor de la autora de un libro, no a favor de la periodista, a favor del derecho que tienen los mexicanos de conocer las condiciones reales de su empresa, de la empresa que sostiene el 40% que genera el 40% del Producto Interno Bruto de este país. No hay desconocimiento y la investigación me llevó a concluir que hay un silencio cómplice. Yo lo definí como una especie de omerta, que es ese código de la mafia que alude al silencio. Aunque no seas partícipe, eres cómplice, porque como directivo de una empresa estás obligado no solo a llevar la mejor administración, no solo a mantener una empresa sana, sino a evitar que ocurra todo lo que ocurrió. ¿Y de qué estamos hablando? De la creación de una industria paralela a Petróleos Mexicanos, que hoy surte de combustible a los mismos clientes de Pemex, que hoy decide si se trabaja en una región petrolera o no, que decide incluso adjudicaciones de contratos a ciertos empresarios, y que al final
lo que nos demuestra es la vulnerabilidad del Estado mexicano en dos sexenios, en el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. No quiere decir que este asunto de la corrupción en Pemex comenzó ahí, no. Lo que ocurría antes es que había estas prebendas tan grandes que tenía el sindicato petrolero, que incluso manejaba sus propias flotas para el transporte de hidrocarburos. Pero lo que ocurre en estos dos sexenios es la presencia de los cárteles en la industria, que llegan a organizar la industria para beneficio propio. Y te estoy hablando de todos los grupos que conocemos en el país, ¿no? Que descubrieron, a partir de la corrupción que había en Pemex, descubrieron lo redituable que era ingresar a esa industria. Y esto parte también de aquellos informes oficiales que tal vez recuerdas, que nos comentaban, por ejemplo, que las mafias habían logrado colocar en Estados Unidos el condensado que se surtía a grandes petroleras de talla mundial, como esta empresa BASF, como esta empresa Murphy, que es la que manufactura las gasolinas que se venden en toda la Unión Americana en sus propias gasolineras, que en su mayoría están instaladas junto a la cadena de tiendas Walmart y a los Sams. Se abrieron investigaciones, las abrió el ICE de Estados Unidos, la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, y llevaron a investigaciones donde se logró probar que estos embarques de condensado se colocaron por la protección que en la región de la Cuenca de Burgos daban los cárteles de la droga a quienes trasladaban estos condensados. Yo me preguntaba, bueno, cómo era esta manera de operar de todos estos grupos y qué tanto conocimiento tenía el gobierno de manera oficial de lo que estaba ocurriendo en las regiones petroleras. Por muchos testimonios de trabajadores de la zona, se comenzaba a hacer manifiesta la preocupación de trabajadores desaparecidos, de trabajadores amenazados, de enfrentamientos de grupos armados en las áreas petroleras. Sin embargo, a pesar de que era una información que atañe a la seguridad nacional, a la Ciudad de México, que es la sede de la industria petrolera, sede de Petróleos Mexicanos y sede de todos los poderes, no llegaba nada de esta información. Recuerdo una nota que publicó el periódico Reforma en mayo de 2010, que documentaba por testimonios de las familias de trabajadores petroleros que uno de los pozos en la Cuenca de Burgos había sido tomado por un comando armado y que se habían llevado a los trabajadores. Acude el director de Petróleos Mexicanos a una comparecencia al Congreso de la Unión y ahí los diputados le preguntan, le piden, le exigen que informe la situación real que hay en Pemex en este sentido, en el sentido de la inseguridad, en el ámbito de qué tanto están afectando estas disputas territoriales que hay entre los grupos armados a la industria petrolera. Y lo que hubo en respuesta fue el silencio. Dice Ana Lilia que ella habla de algo que le llama omerta o código de la mafia, que significa silencio. O sea, entre todos estos grupos, inclusive podría haber también medios de comunicación, que también lo menciona Andrés Manuel López Obrador, que muchos medios de comunicación pues se callaron. No debemos perder de vista que la industria petrolera no es una industria más en este país y no es por lo lucrativo, sino por el sentido que tiene el que los hidrocarburos
están en el ámbito de la seguridad nacional. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de seguridad nacional? Que Petróleos Mexicanos tiene presencia en todas sus áreas, las terrestres, las marítimas, en las oficinas, en los campos, en las plataformas, de todos los organismos de seguridad nacional que hay en este país. Estamos hablando de 6 secretarías de Estado que participan de manera conjunta y coordinada, según reza el eslogan oficial que se hizo cuando se creó este grupo multidisciplinario, que colaborarían para vigilar la industria petrolera, la seguridad de la industria petrolera. Hablamos de que en Petróleos Mexicanos hay presencia del CISEN, que es nuestro Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Hay presencia de las Fuerzas Armadas, hablamos del Ejército, de la Marina. Hay presencia de la Secretaría de la Seguridad Pública. Y en este terreno hay un factor muy importante. Felipe Calderón decidió darle, dentro de estos superpoderes de supersecretario que decidió darle a García Luna, le dio la Plataforma México, que de acuerdo con la explicación que se dio de este sistema, una explicación que dio tanto Felipe Calderón como el propio García Luna, tendría presencia para, entre otras cosas, para vigilar todo lo que hay en torno a la industria petrolera. Presencia no solo para vigilar, no solo para resguardar, sino una base de datos oficiales. Por ejemplo, de cualquier incidente, de una especie de fichaje de quienes se encontraran, por ejemplo, sustrayendo combustible. Cuando yo hice esta búsqueda de información en una petición oficial que le hice a la Secretaría de Seguridad Pública respecto a los datos que tenía de ordeña, de presencia de delincuencia en la industria petrolera, me contestaron que no tenía ninguna información. Y esto era gravísimo porque había información oficial de detenciones de grupos de ordeñadores, de diversos actos. No sé, te citaré por ejemplo ese ataque en los ductos de Pemex que se atribuyó el EPR. No había ni siquiera registro de eso oficialmente. Eso fue lo que se comentó. Entonces yo me di cuenta que había un problema muy serio, que las secretarías de Estado no trabajan de manera coordinada. No existe tal coordinación. Incluso en un ejercicio que hice en las solicitudes de información, presenté la misma solicitud a todas estas secretarías y todas me respondieron cosas distintas, ¿no? Esto era una evidencia más de que algo estaba mal. Pero sobre todo, el área de inteligencia, a través del CISEN y a través de la misma seguridad interna que Petróleos Mexicanos tiene, registra todo lo que ocurre en la industria petrolera. Existía descoordinación de las 6 secretarías que se encargaban de la seguridad de Pemex, que esta Plataforma México pues no rindió resultados, que a pesar de que vigilaba todos los pasos de Petróleos Mexicanos y de todos los sistemas de seguridad, nunca se actuó con respecto a esto, que la seguridad era poca o nula sobre lo que estaba pasando en el robo de hidrocarburo en Pemex. Más allá de el logro personal que significa el publicar cualquier trabajo periodístico o un libro, en esta investigación en especial, yo creo que la celebración, a pesar de lo
negro, del negro panorama que nos documenta este libro, debe haber una celebración por el derecho a la información. Fue una batalla muy larga, muy dispareja, la que enfrenté para obtener esta información. Te citaré, por ejemplo, que cuando acudo al IFAI a dar mi argumentación de por qué la gente tenía derecho a saber de esta información, del otro lado había una decena de abogados designados por el director de Petróleos Mexicanos que opinaban lo contrario, que opinaban que los asuntos se debían quedar archivados, que opinaban que la periodista hacía un uso excesivo de su derecho a la información y que planteaban el que no sabían cuál era la finalidad de obtener esa información. Argumentos que rayaban en el pretender acusar al periodista de tener fines oscuros. Y la muestra está aquí. El periodista no obtiene la información para consumo propio. No obtiene información para pretender beneficiar a terceros. El periodista busca la información con una sola finalidad: el que la gente, el que el público, el que los mexicanos puedan ejercer su derecho a la información. En un momento tan complicado para este país, donde una gran parte de la prensa ha decidido callar asuntos de interés nacional por razones diversas, es importante que los periodistas privilegiemos nuestro deber ético, nuestro deber moral, incluso más allá de lo pesado, lo arduo, lo lamentable que puede ser librar batallas tan desiguales. De que ella ya concluye pues Ana Lilia concluye su entrevista comentando lo difícil que fue para ella poder recuperar esta información y diciéndonos que el papel que juegan el periodismo, la libertad de expresión y sobre todo la búsqueda de la verdad en la información. Y también otra conclusión importante es que al final de cuentas pues nos engañaron. O sea, nos engañaron con esto de la reforma energética, nos engañaron con todo esto de cómo se manejaba Pemex a discreción. Pues de antemano, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Hernández Serra y estamos aquí en su canal. Gracias.